organizado por la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Estamos ya con nuestro ponente, nuestro siguiente ponente, ya lo estamos viendo también en pantallas, y estamos también a la espera de que puedan ingresar nuestros participantes a esta sala. Entonces, en breves minutos, segundos, vamos ya a hacer la presentación oficial. Yo quería recalcarles que estamos en el último día de ponencias. Han sido 3 días de largas jornadas académicas en donde nuestros invitados han podido dilucidar una serie de preguntas y cuestiones dentro de la academia que se suscitan justamente en nuestro quehacer artístico, cultural, académico y pedagógico. Porque recordemos que este congreso tiene 3 líneas, una que va por la investigación educativa, pedagógica, otro que trata de rememorar justamente nuestras culturas ancestrales y otra de tipo de investigación en danzas y músicas y literatura oral. Entonces han sido 3 días de intensas jornadas, debates, discusiones dentro y fuera de esta sala, donde nuestros ponentes pues han sabido eh, ilustrarnos con sus hallazgos y sus investigaciones. Nosotros los invitamos a que se conecten durante toda esta última jornada, en donde vamos a tratar de culminar y hacer unas pequeñas conclusiones acerca de estos 3 días de arduo trabajo. Asimismo, recordamos que pueden hacer el pago hasta fin de mes para poder adquirir el certificado que tiene una duración de 120 horas, que es válido para el escalafón y que estoy seguro que les servirá eh, para lo que ustedes crean conveniente. Muy bien, creo que ya estamos con el maestro que continúa y de esta manera yo le doy el pase a mi compañero Hugo Robles para la siguiente ponencia. Adelante, Hugo. Doy paso a la presentación del siguiente ponente. Se trata del maestro Hernán Amador Orellana, de Honduras. El maestro Hernán Amador se formó en la Escuela Nacional de Folclore de Panamá como técnico superior en folclore y en investigación especializada en folclore. También realizó un diplomado en Patrimonio Cultural Inmaterial en el Ministerio de Cultura de El Salvador y se certificó como juez de baile en la Federación Costarricense de Baile Deportivo. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como profesor de folclore en el programa de profesionalización de docentes sin título y como bailarín en la Asociación de Cultura Popular Costarricense, Wipipía, y actualmente es el director artístico de la compañía de danza Sectur. En cuanto a sus trabajos de investigación, cuenta con 3 publicaciones: El Huancasco de Gualala, Santa Bárbara, Vestimenta tradicional actual de las mujeres lencas y vestimenta y tradiciones del pueblo maya Chortí. Ahora el maestro Hernán nos presentará la ponencia titulada La importancia de la formación folclorológica en la investigación y puesta en escena. El caso Honduras. Maestro Hernán, muchas gracias. El auditorio es suyo. Buenas tardes. Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en esta tarde, hablar algunos temas de lo que nos atañe, la música, el baile, pero sobre todo desde el punto de vista de la investigación. Normalmente estamos un poco más acostumbrados a hablar de lo positivo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros países, pero en esta ocasión, en el caso de Honduras, pues en la parte de investigación de danza, realmente no solamente de danza, sino que en la parte del folclore en general, pues no lo hemos hecho tan bien que digamos, y a lo largo de todo este tiempo de más aproximadamente unos 70 años de estar trabajando en la investigación del folclore en nuestro país, pues las cosas no se han hecho bien. Entonces vamos a hablar un poco
de la importancia que tiene la investigación en la puesta en escena de una tradición. Vamos a hablar un poco en general de los antecedentes de la folclorología, el folclor como mecanismo nacionalista, antecedentes de la folclorología en Honduras y estudios del folclore en Honduras y la investigación en Honduras en el siglo XXI. Ese era un comercial. La parte de los antecedentes dice que el hombre ha desarrollado a lo largo de toda su existencia sobre la faz de la tierra muchas formas de hacer más fácil y más entretenida su vida. Estos conocimientos, el hombre los ha probado y los ha ajustado de acuerdo a la necesidad del momento. Aquí es donde vemos entonces que el folclore no es estático. Viendo que el folclore es el conocimiento que genera el pueblo, vemos que los va adaptando de acuerdo a la necesidad de cada momento. Estos conocimientos, dice, han sido probados y ajustados a la necesidad, transmitidos de forma oral a través de muchas generaciones. Quienes lo toman y lo siguen adaptando o simplemente lo desechan y caen en desuso, porque la necesidad para la cual esto había sido creado, pues prácticamente ya no existe. Por lo tanto, estos conocimientos ya no son útiles para la comunidad. Muchos de los saberes de la cultura popular y de transmisión oral se han ido perdiendo a través del tiempo y no nos ha quedado registro alguno de todo lo que nuestros antepasados hacían. Por ejemplo, las técnicas y métodos empleados en la construcción de muchos monumentos de la antigüedad. Nosotros vemos, por ejemplo, en el occidente de Honduras tenemos las ruinas mayas de Copán, considerado por muchos como la París del mundo maya, por el fantástico nivel alcanzado en la parte de la escultura. Tenemos tallados de piedra prácticamente casi en 3 dimensiones, cosa que casi no se lograba en las otras ciudades-estado de la Mesoamérica. Pero lo que más nos asombró, por ejemplo, en el 98, durante el huracán Mitch, mientras todo el país estaba hundido por las inundaciones provocadas, Copán se inundó y a los minutos todo el sistema de drenaje creado por los mayas hace miles de años automáticamente empezó a trabajar y a dejar que la ciudad nuevamente en poco tiempo quedara completamente seca. Cosa que nos asombra, esa magnificencia de las construcciones. Y otra cosa que nosotros, por ejemplo, hemos perdido con el tiempo es la lectura de los quipus quechuas o los jeroglíficos mayas. Nosotros lo vemos, pero no sabemos en su totalidad qué nos quisieron decir, qué es lo que ellos grababan. En la antigua Grecia, por ejemplo, en los siglos 9 hasta el 8 antes de Cristo, antes de la era común, se consideraba que Homero se dedicó a compilar y unificar una gran cantidad de relatos orales, relatos que él mismo recitaba, por lo que podemos decir que es el primer registro, podemos llamarlo que sería uno de los primeros folcloristas amantes de la tradición de su pueblo. Más tarde, en el siglo III, nuevamente antes de la era común, Aristóteles, en su manuscrito Sabalburú, realiza otra compilación, que esta es conocida en la actualidad como los refranes y dichos de la filosofía moral. De la época medieval hasta la época moderna, en todos los continentes han habido personas que se han dedicado a recopilar y documentar historias, músicas, bailes, técnicas de construcción, de transformación que están a punto de perderse. Y eso, pues, es prácticamente lo que nos ha ayudado a entender a nuestros pueblos. Por ejemplo, tenemos, aparte de los dos mencionados anteriormente en la antigua Grecia, tenemos que en el año de 1508, Erasmo de Rotterdam escribe su libro La Adagia, que prácticamente eran
proverbios y refranes populares, parte del folclore de su localidad. En el año de 1651, John Playford escribe The English Dance Master, que es prácticamente una recopilación y descripción de los bailes tradicionales ingleses, que hasta ese momento podría decir John Playford que estos bailes se nos estaban perdiendo. Para el año de 1770, Johann Gottfried Herder se considera por la parte de la Enciclopedia Británica que es la primera persona que usa el término folk. Por ser de origen alemán, se escribe con, yo no sé cómo le dirán ustedes en Perú, V, B corta, B dental, prácticamente, pero la pronunciación es siempre folk, como nosotros conocemos el término tradicional. Herder se dedicó a recopilar tradiciones populares, incluidas danzas, para evitar su pérdida y, de esta forma, fomentar el orgullo nacionalista. Para el año de 1806, Ludwig Achim von Arnim escribe el cuerno mágico de la juventud, que es prácticamente una colección de canciones tradicionales populares de su época. Más adelante, en el año de 1812, los hermanos Wilhelm y Jacobo Grimm escriben los cuentos de la infancia y del hogar, que es lo que nosotros en la actualidad conocemos muchas veces como los cuentos de Disney, ¿verdad? Que tenemos que la bruja, pero el fin de estos cuentos era prácticamente la educación. Eran cuentos populares de su región y los hermanos Grimm se dedican a la parte de la compilación. Más adelante, nuevamente, en el año de 1818, los hermanos Grimm, según la Universidad de Cantabria, fueron los primeros en utilizar los términos el Volkskund y el Folklore. Si ya nos vemos, ya nos vamos acercando a la palabra folclore que nosotros utilizamos en la actualidad. La diferencia es que el Volkskund es prácticamente hablando de antigüedades populares y el folklore es prácticamente el conocimiento popular. Entonces, ellos fueron en el año de 1818 los primeros en utilizar esta palabra, que más adelante, en 1846, que ya es conocido por todos nosotros, William John Thoms, que era un bibliotecario inglés, propone la utilización del término folklore para designar todos estos conocimientos antiguos. Si se fijan, ya este concepto, formado por dos palabras, el folk, que por su raíz viene del alemán folk, valga la redundancia, pero a su vez viene del latín vulgus, que estamos hablando que es el pueblo, pero es el pueblo el que no tiene una educación formal. Por eso nosotros decimos, cuando nos referimos con el término no sea tan vulgar, es hablar como el común de la gente que no tiene ningún tipo de formación académica. Entonces, el término folclore, tal y como lo conocemos ahora, estaríamos hablando del conocimiento del pueblo, pero es un conocimiento no académico. Cuando ya pasa a ser académico, automáticamente este conocimiento deja de ser folclore. Ya para el año 1878, perdón, se funda en Inglaterra la Sociedad del Folclore, la Folklore Society, donde vemos que esto es el inicio prácticamente del estudio más formal de la rama a la cual nosotros nos dedicamos ahora, y la parte de lo que podríamos llamar la folclorología. Entonces, podríamos adjudicar el año 1878, eso es lo que yo opino, para este año podríamos adjudicar el inicio de lo que conocemos hoy como la folclorología.
Esto es a términos generales. Pero ¿qué pasaba en Honduras? En Honduras hasta ese momento, pues no conocíamos mucho de estos términos. ¿Y qué sucedió? Ya a mediados del siglo XX y con el fin de consolidar una imagen del ser hondureño, el folclore y las artes tradicionales fueron utilizadas por el Estado de Honduras con el fin de difundir una serie de representaciones del pueblo y ofrecerlas desde los medios oficiales del gobierno como las expresiones genuinas de la hondureñidad. Esta intención de querer construir una identidad catracha, catracho o catracha es el apodo que recibimos nosotros los hondureños, que se forjó en Centroamérica a mediados entre 1856 y 1870 en la Guerra Civil Centroamericana. Se nos empezó a apodar a nosotros los hondureños como catrachos. Pues con la intención de querer construir una identidad 100% catracha, motivó a muchos entusiastas, entre ellos al licenciado Rafael Manzanares Aguilar, a la profesora Tania Pinto de Morán, a la profesora Auxiliadora Narváez y al padre Jesús Valladares a buscar de manera empírica algunas reminiscencias de hechos culturales, o en algunos casos, solamente con un indicio bastaba para presentar un hecho cultural específicamente dancístico como un hecho real y desconocido para la comunidad que lo representaba. Entonces tenemos que los primeros pasos de la folclorología en Honduras fueron a mediados del siglo XX. Allá por 1950, por orden del gobierno, se empezó a buscar estas expresiones folclóricas, pero lastimosamente se empezaron a buscar no con el fin de entender nuestras raíces, sino que simple y sencillamente empezarlas a mercadear, no para protegerlas, sino que simple y sencillamente que el hondureño promedio supiera qué hay o qué había en ese momento en nuestro país. En la parte de los antecedentes de la folclorología, tenemos que por el año 1931, el doctor Jesús Aguilar Paz escribe su primer libro, Leyendas y Tradiciones de Honduras. Pero si vemos, en este libro tampoco por ningún lado se hace un estudio, sino que simple y sencillamente se recopilaba la información, se plasmaba en un libro como para entretenimiento. Pero nunca se buscó nada más atrás de eso. Simple y sencillamente se hacía de forma somera para que la gente en Honduras conociera algunas tradiciones de un lado o de otro del país. Más adelante, en el año de 1956, el licenciado Rafael Manzanares Aguilar crea a través del gobierno el Departamento de Folclor Nacional. ¿Qué es lo que sí el Departamento de Folclor Nacional? Simple y sencillamente, y es donde comienza el primer error, es el encargado de regular el folclore en Honduras. Pues, no se dedicaron a estudiarlo, a buscarle las raíces, a ver qué hacían, por qué lo hacían, sino que simple y sencillamente iban, tomaban y una hora después venían con algún baile, alguna expresión dancística, y eso ya era el folclore sin tener ningún tipo de estudio adicional de todo el antecedente. Es más, bueno, más adelante, en el año de 1956, fueron aproximadamente 6 meses después de la creación del Departamento de Folclore Nacional, se crea el Cuadro Nacional de Danzas Folclóricas, igualmente fundado por Rafael Manzanares, como para llevar estas investigaciones que habían hecho, llevarlas a los escenarios a lo largo y ancho del país, presentándose ellos por primera vez 4 meses después en la capital de Guatemala, oficialmente siendo ya el Cuadro Nacional de Danzas Folclóricas la máxima expresión en Honduras de la parte de las tradiciones dancísticas que tenía el país. 6 años después
se funda el Ballet Folclórico Nacional Garífuna, siempre en la capital. ¿Cuál es la diferencia? Que el cuadro nacional de danzas folclóricas tomaba básicamente todas las expresiones criollas. Toda esa mezcla de nosotros, los ladinos, los campesinos o el indio, como nos pudiesen llamar en algunas partes, mientras que el Ballet Folclórico Nacional Garífuna se dedicó a estudiar y a promover las tradiciones del pueblo Garinagu. El pueblo Garinagu son afrodescendientes que llegaron primero, venían como esclavos de África y frente a las costas de San Vicente, su barco encalló. Entonces, al llegar a América, ellos nunca llegaron como esclavos. Entraron a San Vicente, fueron expulsados de San Vicente con dirección a Honduras y viven entre nosotros y son parte de la cultura hondureña desde hace un poco más de 220 años. Luego, por el año de 1970, Pedro Aplícano escribe su libro Leyendas Mayas, el mundo mágico del indígena, mitos, alegorías y simbolismos. Para el año de 1970, nuevamente el doctor Jesús Aguilar Paz escribe otro libro de tradiciones y leyendas de Honduras. Por último, en el año de 1974, el licenciado Rafael Manzanares Aguilar empieza por primera vez y habla el folclore en Honduras, concepto. Pero prácticamente el licenciado Manzanares es un abogado, por lo tanto su formación folclorológica es prácticamente cero y todos sus conocimientos han sido bastante empíricos y la poca documentación que él puede obtener es la que utiliza para hablar en su libro de los conceptos. No es prácticamente académico, pero da algunas ideas, por ejemplo, la descripción de nuestro ritmo nacional, lo que nosotros conocemos como el psique, es una de las cosas que él prácticamente detalla en su libro. Aquí tenemos en pantalla, por ejemplo, ahorita a Rafael Manzanares Aguilar, a Tania Pinto de Morán y Jesús Muñoz Tábora. Pero ¿quiénes son ellos? Ok, dice, observamos que hasta esta época, hasta el momento en que Rafael Manzanares escribió su libro, las personas que se han dedicado a la documentación de los hechos culturales del país lo hicieron con el afán de unificar poblaciones heterogéneas y desiguales, establecer el perímetro del territorio nacional y desarrollar en el ciudadano un sentido de lealtad hacia la nación, a través de la cual se buscaba absorber las diferencias étnicas, sociales y políticas de acuerdo al programa Estado de la Nación. Uno de los problemas que tenemos entonces hasta la época que Rafael Manzanares escribió su libro es que todo se hacía por mandato del Estado, con el fin de que todos los hondureños fuéramos iguales. Independientemente cuál fuese su raíz étnica, la idea era borrar esas raíces étnicas y que todos seamos iguales. Olvidarnos de que somos mayas o de que existen los lencas por otro lado o con el otro extremo del Caribe teníamos a los misquitos. Entonces la intención del gobierno era, no hay lencas, no hay misquitos, no hay mayas, simple y sencillamente todos somos hondureños. Las investigaciones realizadas durante estos primeros años no poseen ningún tipo de respaldo o una técnica de investigación, ningún tipo de registros que con el tiempo podamos consultar y verificar. Entonces, yo quiero validar parte de la información de las investigaciones de Rafael Manzanares y los registros de ellos fueron muy escuetos, fueron en la libreta y simple y sencillamente con su grupo de colaboradores, bailarines, hacían investigación y solamente ellos sabían lo que estaba sucediendo en el momento. Esto ha provocado que muchas personas con intereses personales traten de desvirtuar estas investigaciones, generando controversias por dichos trabajos. Tenemos el caso, por ejemplo, muchos bailes investigados en los años 50 y 60 por Rafael Manzanares, que 35 años después, personas que no estuvieron en ese momento, personas que ni siquiera habían nacido en esos días,
se dedicaron en toda Honduras a decir que esas investigaciones no eran correctas y que lo correcto era lo que él decía. Entonces, prácticamente nosotros vemos que al no documentar correctamente esta información, podemos tener que cualquier otra persona puede venir en el momento a desvirtuar cómo nosotros entonces tenemos que hacer prácticamente tenemos que llevar un registro completo, las entrevistas en la actualidad, que es mucho más fácil, porque todos tenemos un teléfono celular con cámara que nos podemos por lo menos, aunque sea en baja calidad, pero tener un registro de todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra investigación. Durante todos estos primeros años se hicieron trabajos importantes para que el hondureño conociera parte de su propia cultura. A pesar de los errores cometidos, se concientizó a la población que somos un país multiétnico y pluricultural. Pero nos encasillaron en tres áreas. Encasillaron al garífuna, cuando realmente en Honduras tenemos tres tipos de afrodescendientes, que tenemos lo que nosotros llamamos el negro inglés o caracol, el garinagu, que llegó como expulsado de la isla de San Vicente, y los negros del Caribe, pero para los hondureños son negros y no existe diferencia entre ellos. Por el otro lado, tenemos el grupo indígena, que para el hondureño promedio también decir es indígena, es de un pueblo originario, no es indiferente, porque para ellos es igual todos. Puede ser lenca, maya, chortí, puede ser tolupán, cualquiera de las 6 etnias que nosotros tenemos, para el hondureño promedio son completamente iguales. Han tratado de borrar nuestra historia. Por eso yo menciono que lo importante es documentar bien y hacerle valer las raíces al pueblo de donde nació. Ya posteriormente, a finales de los años 70, aparecen un poco más en escena Jesús Muñoz Tábora, músico que estudió en la Universidad de Costa Rica y obtiene una beca para formarse en etnomusicología y folclorología en el INIDEF de Venezuela, lo que permite hacer un estudio somero acerca de los instrumentos musicales de las diferentes etnias que conforman nuestro país. Al mismo tiempo, la maestra Tania Pinto de Morán recibe una beca para realizar estudios de folclore y sus aplicaciones en Popayán, Colombia. Entonces, si vemos, hasta este momento, entonces, a finales de los 70, entre el 78 y 79, tenemos a los primeros dos hondureños que empiezan a formarse y a estudiar algo de folclorología. Aquí es donde empieza ya un poco más y vemos entonces quiénes son las que nacen las diferencias. En 1980 nace la compañía de danza Sectur, que es la agrupación a la que yo pertenezco prácticamente, a la que estoy trabajando y dirigiendo por varios años, donde nosotros vemos que el folclore no es precisamente lo que se viene enseñando en Honduras. Más adelante, en 1983, Jesús Muñoz Tábora escribe su primer libro, Folclore y Educación. Este libro es básicamente una recopilación para que el hondureño tenga una idea de lo que es la vestimenta tradicional en algunas partes del país, parte del folclore literario y otros detalles donde tiene música, tiene coplas, un poco de demostrar el folclore material. Y eso es prácticamente, pero lo hace de una forma muy somera, no hace un estudio profundo donde alguien más se pueda interesar. Es simple y sencillamente como para cubrir una tarea básica de un niño de los primeros años de la escuela primaria. Por 1986, Mario Ardón Mejía, historiador y antropólogo, escribe su primer libro, Folclor Lúdico Infantil Hondureño. Entonces, aquí empieza un poco más profesional la investigación.
Más adelante, en 1988, Jesús Muñoz Tábora escribe su segundo libro, La organología del folclore hondureño. Hace una descripción de los instrumentos musicales de las diferentes regiones del país, cada uno con sus etnias, su origen, uso o desuso. Este es uno de los pocos estudios que todavía se mantienen y se mantienen vigentes, porque nadie posteriormente a Jesús Muñoz Tábora ha hecho otro estudio de estos temas. 1997, Mario Ardón Mejía escribe el folclore literario en Honduras. Para el año 2017, el último libro, el más reciente que escribió Mario Ardón, es La Cigualepa, estudios de la cultura popular aplicada. Vemos entonces, ok, y por aquí en algún momento, que no tengo la fecha exacta, también la profesora Tania de Pinto de Morán escribe un libro acerca de las tradiciones de la región sur del país. Pero vemos que a pesar de la formación que recibió tanto Jesús Muñoz Tábora como la profesora Tania Pinto de Morán, sus trabajos realmente no variaron mucho de sus antecesores. Las investigaciones siguieron el mismo camino con trabajos no documentados, haciendo la pretensión de que el folclore es 100% estático, rígido, y que el investigador en primera instancia y luego el gobierno, a través de la Oficina de Folclore, son los que deciden si un hecho cultural es folclórico o no, sin realizar estudios previos. Con el simple hecho de que yo les pueda llevar a la Oficina de Folclore en la capital de Honduras un documento, 2 fotografías, que realmente puede ser que yo las haya tomado en la China, pero ellos lo dan como válido si son mis amigos. Ese es el problema más grave que nosotros tenemos, por la cual no se logra desarrollar estudios folclorológicos, porque las personas que se han dedicado a hacer investigación lo han hecho de una forma no adecuada. Y volvemos que en la actualidad ellos han presentado estudios muy escuetos, y el investigador, como mencioné, es el dueño de la verdad absoluta, sin considerar que es realmente el portador de la tradición, el único dueño, y que puede avalar la vigencia y los cambios en sus tradiciones. Entonces, en Honduras se ha pretendido que el folclore únicamente también debe ser viejo y en desuso. Si es viejo y está en desuso, entonces también lo toman como una realidad. Todas estas investigaciones, si realmente se hubieran desarrollado correctamente, serían un recurso altamente valioso en el desarrollo actual de la identidad del hondureño, donde muchas personas nos estamos tratando de buscar que sea darle cara, darle raíz a cada uno de los pueblos a las cuales pertenecen dichas tradiciones. No como en la actualidad, simple y sencillamente se dice esto es una tradición indígena, pero nadie sabe a ciencia cierta a quién le pertenece. Cuando se asustan con esa fotografía que apareció por ahí. La investigación en el siglo XXI. A partir de la última década del siglo XX, una nueva generación de investigadores, encabezados por el entonces director de la Oficina de Folclore Nacional, se dedicaron a desvirtuar la investigación realizada desde sus inicios, haciéndose pasar como los rescatadores del verdadero folclore hondureño. Con un ego altamente inflado y queriendo que sus nombres se perpetúen en la historia del folclore de Honduras, han realizado trabajos que carecen de fundamentos, que también carecen de bases folclorológicas e históricas, tomando algunos preceptos y leyes del folclore, como las leyes de la dinámica, y usando como bandera la no deformación del folclore. Y desde su posición
como una autoridad dentro de oficinas gubernamentales, iniciaron un proceso de educación que ha concluido con algo realmente muy grave para el país. Prácticamente las generaciones actuales de las personas que se dedican a la proyección folclórica, lo que piensan es, como número uno, el folclore es solamente folclore si el gobierno lo aprueba a través del Departamento de Folclore Nacional. Y a pesar de todo, las personas encargadas del Departamento de Folclore Nacional no tienen ninguna formación dancística, folclorológica, antropológica ni histórica. Entonces, ellos simple y sencillamente, si les parece bonito, lo toman como parte del folclore. Si sos mi amigo y presentas algo bueno, nuevamente entonces lo validan como folclore. Solamente se puede considerar folclore si es antiguo y dicha expresión ya no se practica en la comunidad. Toda expresión dancística debe ser institucionalizada, es decir, aprobada y regulada por el gobierno. Si yo hago una investigación de un baile en una comunidad, yo tengo que ir a que el gobierno la apruebe para que realmente sea considerada folclore y poderla hacer la proyección respectiva. Cosa que todos sabemos que ninguno de estos tres detalles presentados hasta este momento son prácticamente correctos. Se le llama hacer folclore a toda aplicación del folclore en un escenario. Si yo ya estoy bailando una pieza determinada que se investigó hace 50, 60 o 70 años y que no se practica desde hace la misma cantidad de tiempo o tal vez más, eso es hacer folclore en Honduras. En los bailes autorizados por el gobierno se regula hasta la expresión y movimientos corporales de los bailarines y que los gritos que en un momento eran algarabías y representaban la alegría de los danzantes en las fiestas populares, se convirtieron en la actualidad en rígidos más parecidos a los realizados por las porristas originarias de Estados Unidos. Ustedes van a encontrar en muchos grupos de proyección folclórica en Honduras que de repente ustedes están a medio espectáculo y de repente solo dicen, denme una H, H, ahora O, O, y empiezan a gritar y a deletrear el nombre de su ciudad, el nombre del país, el nombre de su institución a la que pertenecen. Y eso es parte de la proyección folclórica que la mayoría de las personas consideran que es la forma correcta de hacerlo. Si es proyección folclórica, es porque la hacen grupos no ligados a centros educativos. Y que las expresiones dancísticas sociales tengamos coreografía, también se considera que las expresiones dancísticas sociales, en este caso pongamos los guapangos de los que estaba hablando anteriormente en su presentación el maestro Gerardo, deben tener coreografías rígidas que no se puede mover ni una mano o ni un pie en otra dirección sin que en Honduras se le señale como que está deformando el folclore. Entonces, si nosotros vemos estos 7 puntos, vemos con claridad todos los errores que se cometen por falta de estudio de folclorología. Y esto es una folclorología para una puesta en escena, para hacer una proyección más apegada a la realidad. Cosa que si ustedes ven, en Perú es completamente diferente. México tiene bastantes similitudes con ustedes, pero en Honduras es uno de los países donde realmente no lo hacemos prácticamente. Estos errores conceptuales han hecho que los investigadores de las primeras 2 décadas de este siglo se dediquen, como expresa el folclorólogo español, el doctor Luis Díaz Viana, a promover remedios de folclore con creaciones individuales y que han sido aprobados por los entes del gobierno, como el Cuadro Nacional de Danzas Folclóricas de Honduras, como parte del repertorio dancístico del país. Esta entidad, que en la actualidad es la máxima autoridad en cuanto a folclore se refiere y que se encuentra dirigida por personas carentes de formación folclorológica, antropológica, como les había mencionado ya anteriormente.
Estas personas cometen muchos errores al dar a conocer bailes como parte del repertorio nacional y que posteriormente, con la llegada de la pandemia y más acceso a las tecnologías y redes sociales por parte de muchas personas, en este caso pongamos el YouTube, han descubierto que algunas piezas que se reconocieron en su momento como parte del folclore dancístico del país pertenecen a la banda sonora de una película del cine de oro mexicano. Estamos hablando de una película de los años 50 y que en Honduras la pusieron como parte de una estrategia prácticamente de folclore para hacer un montaje. No les importa su origen o la historia. Como les mencionaba, es indígena y todo tiene que sonar igual. Por ejemplo, aquí en esta fotografía donde vemos un par de flautas y otros instrumentos musicales como la maraca, los cuernos, y hay una quijada por ahí, quijada de burro, que son instrumentos de tradición misquita. Pero el Departamento de Folclore Nacional, simple y sencillamente, porque es un baile de origen indígena, cambia toda esa instrumentación y pone esto. Entonces vemos que pasar de una investigación donde el grupo étnico, sus orígenes son unos, y convertirlo en algo que realmente no representa a la tradición original, no representa al pueblo de donde nació, porque el misquito, por su ubicación dentro de la selva misquita, no conoce la marimba dentro de su tradición. Pero en Honduras, los bailes de origen misquito también los bailamos con marimba. Los bailes del sur del país, de todo lo que es la franja pegando con El Salvador y hacia Nicaragua, los pueblos se dedican a tocar con su música, con conjuntos de cuerda, que la guitarra, el guitarrón, violín, pero realmente se ha eliminado esos instrumentos de cuerda y también han pasado al uso de la marimba, cosa entonces que es una malísima proyección, un estudio muy mal hecho, pero simple y sencillamente por enfrascarlo dentro de un baile de raíz indígena, se cometieron este tipo de errores, aparte de que ellos se excusan de decir no tenemos los fondos suficientes como para tener, aparte de marimba, tener otros instrumentos, pero en algún momento de la vida ellos dicen, si ustedes no bailan con la música que nosotros les ofrecemos, ustedes están cayendo en deformación del folclore. Ustedes no están haciendo folclore, y si es un concurso, automáticamente queda descalificado por no utilizar la música que ellos ofrecen. Entonces, ¿dónde está el error? Vemos que es toda una investigación y hacernos creer a nosotros que para que sea hondureño, para que suene 100% catracho, debe de tener la marimba en medio, cuando no es así. Nuestro país está muy marcado a pesar de ser un país pequeño, que es creo que incluso del tamaño de Veracruz, México, es un tamaño pequeño, pero tenemos varias regiones, tenemos 6 grupos originarios más 3 grupos afrodescendientes, y todo eso no se toma en cuenta al momento de hacer las proyecciones y que el gobierno los tome como prácticas. Luego, en la vestimenta también vemos el mismo caso. Este es la vestimenta tradicional de una mujer del pueblo lenca. Y a la par tenemos la vestimenta resultado de una investigación y proyección. Nosotros vemos, vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más por acá. Si vemos aquí, lo primero que desapareció es el pañuelo, el tapado que usa la mujer lenca. Eso es lo primero que ellos hicieron desaparecer, cuando tradicionalmente una mujer lenca, de forma inmemorial, siempre ha llevado su cabello tapado. Entonces, esto es otro de los errores que nosotros vamos viendo en la parte de la investigación. Ya no salimos de la música, caímos también en la parte del vestuario. En Honduras, las verdaderas expresiones folclóricas tenemos mucho por documentar.
Por ejemplo, este caso, yo les mencionaba, tenemos aquí arriba el baile de la Sierra de las Sillas, mal no recuerdo el nombre, que es de México. Entonces, les pongo un poquito del video para que escuchen. Básicamente es centrarnos a escuchar la música. Maestro Hernán, disculpe que le interrumpa. Tiempo, ya estamos llegando al final. Le agradecería mucho si pudiera llegar a sus conclusiones. Esto es lo último, solo queda un minuto. De acuerdo. Raid, el Cerro de la Silla. Y en Honduras nos vendieron esto, prácticamente. Si nosotros vemos, tenemos prácticamente la misma música sacada de YouTube y vendida en Honduras como parte de la tradición. Y el Departamento de Folclore Nacional, por amistad con las personas, aceptó simple y sencillamente este tipo de plagio, podríamos decirle, falta de ética. Y vemos que como conclusión, por la falta de estudios en folclorología y etnomusicología, se malinterpreta el término folclore, que las tradiciones sean manipuladas y presentadas como un simple espectáculo artístico que no representen el patrimonio de las diferentes comunidades, pues se integran muchos elementos ajenos a ellas, por el simple hecho de ver un bonito espectáculo o por tratar de decir que la comunidad tiene algo que los representa, aun cuando la comunidad misma desconoce por completo lo que se está representando. Y en Honduras, poco a poco se borran muchas características originales, haciendo que desaparezcan sus raíces, creando una uniformidad tal y como se planteaba en el siglo pasado, borrando todo indicio de nuestras raíces indígenas. Esta es prácticamente una escena de un grupo de mujeres indígenas de la zona del occidente del país. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, maestro Hernán, por esta brillante ponencia. Creo que nos ha dejado en claro en muchos términos y sobre todo lo que está ocurriendo con el folclore y cómo a veces el fin político puede interferir en la tradición y en lo que realmente representa el folclore. Estimados participantes, estamos atentos a sus preguntas para poder planteárselas al maestro. Por favor, por el chat de Zoom pueden formularlas. Mientras esperamos a que formulen sus preguntas, yo quisiera plantearle esta interrogante, maestro. ¿Qué solución, qué propuesta podría emprenderse para evitar que la política interfiera en el folclore, aquí en Latinoamérica, ¿no? Donde el arte es utilizado con muchos fines? De hecho sí, incluso hubo en Honduras es muy común agarrar grupos de proyección folclórica para ser utilizados en concentraciones políticas. Pero porque yo, tal vez como director, por amor al dinero, me hago cargo y digo, sí, que bailen. Pero ahí es donde nosotros debemos de tomar conciencia y saber realmente qué tiene más valor. ¿Tiene más valor un par de dólares o representar dignamente nuestras raíces? Que olvidarnos de que es cierto, sí necesitamos los fondos del gobierno en muchas ocasiones, pero no presentarnos, que para que nos den esto, tenemos que ceder en otros temas, ¿verdad? Esa es la parte, ya queda a conciencia de cada uno de nosotros si queremos, por llamarlo de esta forma, vendernos o no. Cierto, depende mucho de la integridad del director. Wilson Ponce nos pregunta cuál es el sentir del pueblo hondureño al ver esta utilización del término folclore. Somos muy pocos en Honduras los que tenemos, uno, vergüenza. Número dos, nos da coraje porque realmente estamos nadando contra la corriente, somos muy pocos y de los
En Honduras prácticamente puedo decir que después de los que estudiaron en los años 70, el siguiente, que estamos hablando prácticamente 40 años después, tomó una carrera de folclore ya de forma académica, he sido yo, y que tampoco tengo 20 años de haberla tomado, simple y sencillamente recién termino. Y continúo estudiando para luchar en contra de esto, hacer talleres, simposios y todo lo que sea necesario. Estamos creando grupos de trabajo para que esto no suceda y no encontrarnos que alguno de nuestros grupos viaje a un determinado festival, y de repente sale la expresión original, en este caso de México, pero han sido de otros países también, y a la par venga el grupo de Honduras presentando lo mismo, que eso sería una de las mayores vergüenzas que podríamos tener. Se escudan diciendo, lo que pasa es que vino un mexicano y él trajo el baile pero eso no funciona así, porque sabemos cuál es el origen real. De acuerdo, muchas gracias. Una última pregunta de Chris Huancas. ¿Cómo podemos impulsar la participación de verdaderos profesionales en el campo de folclore para que ocupen estos cargos en el gobierno y lleven así el rubro cultural por el camino correcto? Es difícil porque todos son puestos políticos, y que se dan prácticamente en la capital. Y si uno no vive en la capital, es mucho más complicado entonces. Pero vamos a trabajar en eso. Sé que nos puede costar 5, 10, 15, 20 años, pero queremos llegar a un tema similar. Muchas gracias, maestro. Y una última pregunta de Hildaura Díaz. ¿Cómo define usted la proyección folclórica? La proyección folclórica, yo lo tomaría como una aplicación del folclore, una aplicación común del folclore, donde yo extraigo todos los elementos de un hecho cultural que sucede en un determinado pueblo y lo muevo de ahí. Entonces yo estoy cambiando, puedo cambiar desde que yo lo saco del lugar, empiezo a hacer proyección folclórica. Si lo tengo en lugar, pero cambio de portadores y cambio la fecha en la que se hace, cambio la motivación por la cual se hace, ya prácticamente estoy haciendo una proyección. Y es entonces tomar todos los elementos, todo lo que es el folclore vida, el folclore que yo hago para divertirme yo, lo que yo hago para agradecer a los santos, para agradecerle a la Virgen, para agradecerle a Dios, o cualquiera que sea mi motivación. Si yo ya no tengo esa motivación y lo pongo en otro extremo, eso ya lo convierto en proyección folclórica. De acuerdo, queda claro. Muchas gracias, maestro Hernán Amador. Realmente ha sido usted muy directo, sobre todo en el rubro del arte inmerso en la política y cómo debe actuar, digamos, un cultor, un profesional del folclore, ¿no? Mantenerse íntegro en todo momento. Invito a que dé unas palabras de despedida a toda la audiencia para dar paso al siguiente ponente. Maestro, bueno, muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Folclore por esta invitación, por compartir con ustedes un poco de la problemática que nosotros tenemos en el país, esperando que ustedes en su futuro, en su desarrollo como profesionales, puedan hacer lo mejor y sacarlo directamente del corazón, que las cosas que hagamos sean porque a nosotros nos gusten, porque nosotros queremos representar dignamente nuestras raíces y no tener alguna motivación extra, alguna motivación escondida para tratar de hacer un trabajo que al final de cuentas, dicen, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y más ahora con redes sociales, todo se sabe y muchísimo más rápido. Entonces, que trabajemos duro por lo que nos gusta hacer, la proyección folclórica, el trabajo del folclore y llevarlo a la máxima expresión con el corazón. Muchísimas gracias por esas palabras, maestro Hernán Amador. Ha sido un gusto tenerlo como ponente en este congreso de investigación en torno al folclore Arguedas en el Bicentenario. Muchas gracias, maestro. Feliz tarde. Gracias.